Buenos días, alumnos, te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre un presidente conocido como el presidente Alan García Pérez, con el partido El APRA, que nos gobernó durante el periodo de 1985 hasta 1990. 5 años de periodo durante su gobierno. Antes de empezar la clase vamos a dar una recomendación. Queridos alumnos, se les recomienda que deben asistir puntualmente a las clases en vivo. Segundo, debes también mirar tu horario y entrar según el horario que te toca a las clases virtuales. Tercero, debes enviar tus actividades el mismo día que te toca, según tu horario. No te olvides que te vamos a evaluar 3 criterios. Puntualidad en entregar tus trabajos puntuales en un día. Segundo, tu asistencia según tu horario, el curso que te toca. Y tercero, la participación en las clases en vivo. Todo esto va a ser para tu mejora estudiantil, porque cada profesor que te va a enseñar va a desarrollar en ti tu desarrollo y tus conocimientos cognitivos para tu desempeño estudiantil. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Hablábamos sobre un presidente muy conocido que es Alan García Pérez. Vamos a detenernos el día de hoy sobre el presidente Alan García Pérez. ¿Cómo sabemos? Quizás te habrán contado o habrás escuchado. En aquellos tiempos, en los años 1980, durante el gobierno de Alan García, no iba tan bien las cosas económicamente. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes 100 soles en tu mano? Con 100 soles, ¿qué te puedes comprar? Por ejemplo, te puedes comprar con 100 soles un pack de repente de leches, o de repente te puedes comprarte cualquier utensilio necesario para la cocina o de repente para cualquier útiles escolares con 100 soles. Pero ¿qué pasa? Que tus 100 soles que tienes en tu mano, al día siguiente, tus 100 soles se devalúa tu moneda y no vale nada. Solamente vale 10 soles. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría en el Perú si tu moneda o tu billete que tenías de 100 soles que valía, ese 100 soles al día siguiente es 10 soles? ¿Cómo se sentirían las personas? La población, el pueblo, que a la noche a la mañana los precios se elevaron. Eso es lo que pasó durante el gobierno de Alan García. Vamos a empezar entonces el día de hoy con la clase de gobierno de Alan García. ¿Qué pasó en su gobierno? Se devaluó la moneda del sol, por lo cual se cambia a otra moneda, que es el INTI. El INTI lo cambiaron por la moneda del sol. Ahora, en 1985, Alan García participa para las elecciones presidenciales, pero no gana en la primera vuelta. Pero había un competidor que estaba a su lado, compitiendo con él. Se llamaba Alfonso Barrantes. Entonces, Alfonso Barrantes y Alan García estaban ahí. En la primera vuelta, ningunos ganaron, pero nuevamente se tenía que dar otra reelección, a la cual
Alfonso Barrantes decide no participar y dejarle el puesto libre a Alan García. Entonces Alan García toma la presidencia porque Alfonso Barrantes ya no decide participar. Y es así como Alan García entra al gobierno en el año 1985. Bien, ¿qué pasó en su gobierno? Él vino con el partido aprista, con el APRA. Tenía su lema. Su lema se llamaba así, candidato de todos los peruanos. Ese era su lema. Yo soy el candidato de todos los peruanos. ¿A cuántos años entró la presidencia? A los 35 años. Era el presidente más joven que entraba a la República. Entonces, vamos a ver qué pasó durante su gobierno. Durante su gobierno se levantó el terrorismo. Abundó el terrorismo. Recuerden que la economía no iba nada bien. Entonces hubieron cochebombas, guerrillas, terroristas, se levantaron durante su gobierno. Y es ahí que Alan García decide hacer las rondas campesinas, para que los mismos campesinos se defendieran ante un ataque terrorista. Luego capturan a los terroristas y los pone en la cárcel, a la cual su gobierno de Alan García matan a los terroristas. Bien, seguimos. Entonces también durante su gobierno se crea el dólar MUX. ¿Qué significa MUX? El dólar MUX era el reemplazo al dólar que existía internacionalmente. Luego también vemos en sus obras que se crea la llamada maquinita. ¿Qué es la maquinita? Era una maquinita para emitir billetes, la cual esta maquinita no trajo prosperidad, sino trajo una inflación. La maquinita, la cual generó un déficit y luego vino la hiperinflación, donde el Perú estaba en caos. Y luego Alan García, en su mensaje a la presidencia, da un lema. Su mensaje es: a partir de hoy vamos, dice, a estatizar la banca. ¿Qué quería decir eso? Los bancos empezaron a levantarse, porque ¿qué quería decir? Estatizar la banca. Estatizar la banca privada. Entonces, ¿pero qué pasó con esto? Al final, hubieron revueltas, hubieron personajes que se levantaron en contra de lo que el presidente había dicho en el mensaje de la República. Al final, no se expropió de ninguna banca. Al final fue ese resultado. Siguiente, se agotaron las divisas del Banco Central de Reserva. Se acabaron los billetes. ¿Y qué pasa cuando no hay dinero? Una inflación. Entonces, esto generó una hiperinflación. ¿Sabes de cuánto porcentaje? 4.641.021%. Además de la devaluación del INTI. Al día siguiente, tu billete no valía nada. Bien, entonces vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿cómo surge el movimiento de libertad? ¿Se acuerdan cuando el mensaje de la República dijo estatizar la banca? Entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron. Y es ahí donde se levanta Mario Vargas Llosa. Y la respuesta es, fue un partido político peruano por el escritor Mario Vargas Llosa. De ahí viene el movimiento de libertad con su partido. Segunda pregunta, ¿qué significa política heterodoxa? Esta política heterodoxa fue tomada por el presidente Alan García. ¿Qué decía? Él decía, estamos apartando de todo el alineamiento de las políticas liberales del FMI. ¿Qué es FMI? Fondo Monetario Internacional.
Esta técnica lo utilizó el presidente Alan García. ¿Qué incentivó? Incentivó la expansión de la producción interna y del consumo peruano, decía así. Tercera pregunta. ¿Con quién compitió García en las elecciones presidenciales? Era con Alfonso Barrantes. Los dos estaban en la primera vuelta, pero tenían que ser reelegidos la segunda vuelta, a la cual Alfonso Barrantes decide ya no participar. Entonces gana Alan García. Siguiente pregunta, nos dice, la lectura. El título de la lectura lleva el pez en el agua. Así se titula, el pez en el agua. La primera pregunta nos dice, vamos a ver qué dice la primera pregunta. ¿Cómo se llamó el artículo antecesor frente a la amenaza totalitaria? ¿Cómo se llamó el título? Aquí hubieron escritores. ¿Recuerdan? Este gobierno no iba nada bien económicamente. Y entonces empezaron a escribir unos serios de políticos. Primero, acá nos dice cómo se llama el artículo antecesor frente a la amenaza totalitaria. Había escrito 2 artículos. Entonces, el primer artículo se llama Frente a la amenaza totalitaria, que nos pregunta cómo se llama el anterior texto. Se llama Hacia el Perú totalitario. Esa es la respuesta. Que salió en el diario El Comercio, el día 2 de agosto. Segunda pregunta. Según el autor, ¿cuál medida va a ser apoyada por el 99% de los peruanos? ¿Cuál será la medida que va a ser apoyada por el 99% de los peruanos? En resumen, ¿qué apoyan la mayoría de los peruanos? La respuesta es, los banqueros, ¿qué son? Son símbolo de opulencia, son símbolo del capitalismo egoísta. Esa es la respuesta. Tercera pregunta. ¿Por qué el autor expresa al final del texto, yo estaba pasmado? ¿Por qué dice así? Lo que pasa es que él había escrito 2 textos. Entonces, en el segundo texto recopila firmas. Y en las firmas, ¿no? Luego ayuda a los pobladores a que se puedan proclamar, defender sus derechos. Y esto sale en la noticia y también sale en los diarios. Por eso es la respuesta. Entonces, la tercera pregunta dice, ¿por qué el autor expresa al final del texto, yo estaba pasmado? La respuesta es, por lo que redacté en el texto con centenas de firmas y la concentración del poder político y la economía. Esa es la respuesta. Cuarta pregunta. Según el autor, ¿cuál sería el chivo expiatorio? ¿Cuál sería? La respuesta es la oligarquía financiera. Ahora vamos a completar el siguientes oraciones incompletas. Dice así, renunció a la segunda vuelta en las elecciones de 1985. Se llamó Alfonso Barrantes. Segundo, líder del movimiento liberal. Se llamó Mario Vargas Llosa. Tercero, líder terrorista que fugó del penal Castro Castro. Se llamó Víctor Polay Campos. Siguiente pregunta, analiza, ¿qué es dólar MOX? Como sabemos, esto se dio en el gobierno de Alan García. Dólar MOX, su fin era fomentar la inversión nacional bajo el siguiente método. El Estado compra dólar a un precio normal. Siguiente pregunta. Estatización de la banca. ¿Cuál es la respuesta? Era una medida para controlar los capitales e inyectar la economía, porque al Perú le hacía falta subir la economía. Esto despertó la oposición de la derecha. ¿Quién era la derecha? Mario Vargas Llosa. ¿Qué es la maquinita? ¿Se acuerdan? Cuando emitieron billetes, esa es la maquinita.
Es una máquina para fabricar billetes. Tercera pregunta. ¿Qué es FMI? Fondo Monetario Internacional. Última pregunta. Perú, país inelegible. Esto lo declaró el Fondo Monetario Internacional, porque el Perú decía, el Perú no paga su deuda. Entonces lo declaró Perú inelegible. El 15 de agosto de 1986, el Fondo Monetario Internacional declara al Perú país que debe mucha mora. Es un país deudor que no paga su deuda. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.